Buenas tardes chicos, hoy vamos a continuar con nuestro último grupo de temas del semestre, que es el trastorno de personalidad. Pero antes de eso mencionar dos cosas. Uno, pues en este caso vamos a utilizar diapositivas porque varios de ustedes hicieron comentarios con respecto al tema de los videos y una de las retroalimentaciones que recibí es que tal vez con el uso de diapositivas podían concentrarse un poco más en la clase o podían tener más claro el tema de la información. Vamos a ver cómo nos va con estos videos. Obviamente si están de acuerdo, por favor, nos cuentan en el foro y por supuesto también le cuentan a los profesores Juan José o al profesor Ravelo si están de acuerdo y demás y pues les es útil. Entonces, vamos a terminar este semestre con los trastornos de personalidad. Los trastornos de personalidad se dividen en tres grupos, que es el grupo A, el grupo B y el grupo C. Hoy vamos a revisar el grupo A, pero antes de eso vale la pena dar algunas recomendaciones, y más que recomendaciones, hablar un poco en términos de generalidades sobre lo que es la personalidad y los trastornos de personalidad. Entonces, cuando hablamos de trastornos de personalidad, pues inicialmente tenemos que tener claro que estamos hablando de formas y características en las que una persona se comporta, piensa y siente. Recordemos que cuando hablamos de personalidad nos referimos precisamente a eso. La personalidad son características estables de la persona que han ocurrido a través de toda su vida y son características estables en términos de cómo se comporta, de cómo piensa y cómo se siente. Sabemos también que ese componente de personalidad tiene una influencia genética importante. Hablamos de eso, por ejemplo, en el tema de el neuroticismo o específicamente el tema del temperamento. Hay gente que tiene un temperamento mucho más, hay niños que tienen un temperamento mucho más extrovertido, otros más introvertido, y sabemos que eso también tiene que ver un montón con el tema familiar. Entonces, tiene un componente genético importante. Ya sabemos que cuando hablo de la parte genética y de la herencia, mis papás no solamente me heredaron en términos de mi aspecto físico y mis características metabólicas, sino también en temas de personalidad. Sin embargo, el tema de la personalidad pues es bien polémico porque no hay mucha claridad. Bueno, si hay una claridad o hay una sugerencia en términos de en qué momento se forma, tiene que ver con todo el tema de niñez, adolescencia y solamente hasta que uno cumple los 18 años, en teoría la mayoría de edades que ya está establecida la adolescencia. Ustedes también que pasaron por el colegio habrán escuchado acerca del libre desarrollo de la personalidad. Entonces en ese caso estamos hablando de que durante la adolescencia se establece ese tema de la personalidad y que supuestamente cuando se termina la adolescencia ya debe estar formada esa personalidad. Por eso es que tampoco es tan extraño que una persona cuando era niño, cuando era adolescente, tuviera una personalidad y después ahorita que está adulto, la personalidad sea un poco diferente. ¿Sí? La idea es que básicamente el concepto en términos de desarrollo es que la personalidad se va desarrollando y que en la medida que vamos avanzando en el tiempo, el ser humano va desarrollando características cada vez más estables dentro de su personalidad. Sin embargo, algunas características surgen en la niñez, como ya les mencioné, tienen que ver con el temperamento. Hay gente que es más tendiente a ser nerviosa, hay gente que tiende más a ser más extrovertida, el tema del neuroticismo, todo eso lo vimos en los trastornos de ansiedad y demás. Entonces, no es de sorprenderse que el tema de personalidad también surja desde la niñez. Y pues obviamente como estamos hablando de la personalidad, pues yo esperaría que como es usted como persona, como las características de su personalidad afecten todas las áreas de la vida en específico. Es decir, si usted en general se considera o los demás lo consideran una persona introvertida o extrovertida o con una personalidad amable, pues yo esperaría que esa característica se presente en la mayoría, sino en todas las áreas de ajuste, ¿cierto? Porque estamos hablando de personalidad, estamos hablando de algo que afecta a todas las áreas de ajuste, así no hablemos necesariamente de trastorno. Entonces, hasta el momento estamos hablando solamente de la personalidad en general, no hemos hablado nada de trastorno, pero yo me imagino y sospecharía que ustedes ya comiencen a darse una idea, comiencen a sospechar un poco más acerca de este tema de trastorno de personalidad y cómo afectan todas las áreas de ajuste, que no solamente es un tema en un área específico, sino que generan problemas muy grandes. Por eso es que también se trabaja al final del semestre y es que no estamos hablando de un trastorno que solamente sea muy específico, sea muy concreto, como una fobia específica o tener pánico, que es un miedo concreto a algo en específico, sino que estamos hablando de algo que afecta la vida en general de la persona, que afecta a la mayoría de las áreas de ajuste y que por eso está trayendo problemas. Entonces,
Por eso estamos hablando de estos diagnósticos de personalidad. Nos vamos a encontrar entonces que esa característica principal de esos diagnósticos de personalidad es ese patrón permanente, esa experiencia interna que tiene que ver, obviamente, que se manifiesta en todas las áreas de ajuste, que se mantiene en la mayoría de áreas de la persona y que se aparta de las expectativas culturales que tienen con respecto al sujeto. ¿Eso qué quiere decir? Esto de hecho lo vamos a profundizar un poquito más cuando hablemos de trastorno esquizoafectivo, pero básicamente lo que estamos hablando es que hay cosas que dependiendo de la cultura, pues depende el comportamiento. Entonces, a ver, digamos, hay cosas que podemos caracterizar como masculinas o femeninas, pero depende de la cultura en la que estamos inmersos. Hay cosas que podemos caracterizar como amables o serias o imprudentes dependiendo del contexto donde estemos. Ejemplo, muchos de nosotros colombianos, bogotanos, podemos ser percibidos, no sé, de pronto en la costa Caribe o de pronto en Brasil como personas más bien parcas, serias, calladas, ¿cierto? Pero si nos vamos, por ejemplo, para Japón o nos vamos para Alemania, allá podemos ser percibidos como personas extrovertidas, latinas, pasionales y demás. Entonces, el tema cultural va a ser bien importante y eso también nos va a determinar, en gran medida nos va a enmarcar cómo se ve o si se ocurre o no ocurre realmente un trastorno de personalidad. Y por supuesto, pues en el DSM comenzamos a hablar de criterios y pues uno de los criterios tiene que ver con que afecte la manera como la persona piensa, como la persona siente en términos emocionales, cómo la persona se relaciona con otros y que tenga que ver también con el tema de sus impulsos. Hay gente que tiene más impulsos por ser más o menos agresivo, hay gente que tiene más impulsos por relacionarse más, por aislarse más de las personas. Entonces, nuevamente ahí estamos hablando de criterios que afectan todas las áreas de ajuste y que enmarcan todo lo que sabemos de cerca del tema de la personalidad. Este patrón persistente e inflexible se extiende a una amplia gama de situaciones personales y sociales, que es el segundo criterio, el criterio B, que nuevamente ya lo hemos repetido varias veces. Si estamos hablando de personalidad, yo no espero que esta persona tenga si tiene un trastorno de personalidad, yo no espero que ese diagnóstico o ese trastorno solamente se manifieste en la parte laboral, o solamente se manifieste en el tema de pareja, o solamente se manifieste en el tema académico. Yo esperaría que se vea en la mayoría, si no en todas las áreas de esa persona, para comenzar a hablar que realmente tiene un problema de personalidad, que su personalidad está trastornada. Y pues obviamente esto es algo que constantemente estamos mencionando en el DSM y ya yo me imagino que a estas alturas del semestre para nadie es un secreto que comenzamos a hablar de malestar clínicamente significativo, que en otras palabras básicamente es que estamos mencionando que afecta las áreas de ajuste del sujeto, en este caso 2, 3 o más áreas de ajuste que le está costando a la persona funcionar en esas áreas para plantear este diagnóstico. Se tiene que identificar en diferentes áreas. El patrón es estable y de larga duración, se puede descubrir al inicio, que su inicio se remonta al menos a la adolescencia o al principio de la edad adulta. Este es un tema importante porque tiene que ver con el tema del tiempo, ¿sí? Cuando hablamos de personalidad, yo no puedo decir que un niño de 5 o 6 años o un adolescente de 12, 13 tiene su personalidad trastornada, no nos referimos a eso. Pero no es que la persona esté tranquila y de un momento a otro cumpla 18 años y mágicamente desarrolle de una noche a otra un trastorno. Yo esperaría que la persona antes de sus 18 años, porque solamente podemos diagnosticar este tema de personalidad desde los 18 años, yo esperaría que antes de eso ya haya mostrado sintomatología, ya haya mostrado cosas similares. Ejemplo, dos ejemplos chiquiticos. La persona tiene una personalidad ansiosa, ¿sí? Es una persona más bien ansiosita. Yo esperaría que esa ansiedad no se vea desde los 18 años mágicamente porque apareció, sino que desde antes, desde la adolescencia, desde la infancia inclusive, podamos comenzar a identificar rasgos de este tema de personalidad. Pero ojo, solamente se puede diagnosticar desde los 18 años. ¿Por qué desde los 18 años? Porque pues en teoría, desde ese momento es que ya está completamente desarrollada la personalidad, en otras palabras ya está completamente establecida la personalidad. ¿Qué pasa entonces si hay problemas emocionales antes de eso? ¿Hay otros diagnósticos o cómo se etiquetan? Claro que sí, hay otros diagnósticos, ustedes lo van a ver el próximo semestre cuando revisen trastornos infantiles, pero aquí dentro de estos está el tema de ansiedad por separación, que eso lo vimos también por allá en el primer corte, temas de niños relacionados con el tema de trauma, relación social desinhibida, el tema de apego reactivo, todo eso eventualmente si no se maneja, ¿cierto? Se convierten en problemas de personalidad ya cuando la persona tiene
18 años. Entonces, este criterio es crucial porque lo que nos está mostrando es que tenemos que identificar que en la historia de esa persona se ve que ha tenido antecedentes o síntomas de esto. Y cuando vayan a hacer los análisis de caso, este tema es bien importante porque si van a diagnosticar un trastorno de personalidad, yo esperaría que ustedes nos expliquen o muestren cómo desde la adolescencia o infancia se está mostrando este diagnóstico o la persona ya comienza a mostrar sintomatología. En el E, que es que básicamente estos síntomas o este patrón no se atribuye a otro trastorno mental. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Por ejemplo, el tema del autismo o el tema del RM, el retraso mental, nos damos cuenta que afectan un montón pues todos los procesos cognitivos y por supuesto van a afectar todo el tema también de personalidad. Entonces pues lo que nos está pidiendo aquí es un diferencial. Asegúrese que la sintomatología de la persona no tenga que ver con un problema del desarrollo o no tenga que ver con una esquizofrenia o no tenga que ver con otro diagnóstico que es más diestro explicando o es más que diestro, más específico, más preciso, más adecuado para explicar la sintomatología que está teniendo el consultante. Entonces por favor tengan en cuenta estos diagnósticos a la hora de hablar de trastornos de personalidad. Obviamente, pues también vale la pena aclarar que hay que hacer el diferencial en términos de consumo y es que estos problemas de personalidad no se deban a una de dos, o el consumo de una sustancia, porque sabemos que una droga, por ejemplo el alcohol, puede modificar la personalidad de una persona en un momento específico, puede hacer que una persona callada sea más expresiva y demás, o por el consumo crónico, ¿cierto? Por la exposición crónica a una sustancia, a droga o a alguna sustancia. Ejemplo, digamos que durante el embarazo la mamá consumió drogas o resulta que en la adolescencia este personaje consumió muchísimo bazuco y ya eventualmente generó tantos daños en su cerebro que cambió completamente su personalidad. Y que tampoco tenga que ver con una condición médica, por ejemplo, un trauma craneoencefálico, una meningitis, una fiebre mal manejada, bueno, diferentes problemas del desarrollo que afecten, valga la redundancia, el desarrollo cerebral y que eventualmente tengan como consecuencia cambios en la personalidad. Entonces, por favor, sean muy cuidadosos cuando vayan a hacer este diagnóstico porque tienen que mirar en la historia que no se explique mejor por alguna condición de estas que es las que estamos mencionando acá. Entonces, hasta ahí les he hablado en general de las características de todos los diagnósticos de personalidad, que se verá desde la infancia, que no se explique por otras cosas, que afecte todas las áreas de ajuste, que genere malestar clínicamente significativo. Bueno, aunque ese último no necesariamente a todos aplica, pero en su momento les explicaremos. Vamos a tener estos tres grupos y pues por lo menos en mi caso, no sé qué piensen los demás profesores, pero por lo menos en mi caso, si yo les llego a preguntar a ustedes estudiantes en el parcial, ¿cuáles son los grupos de personalidad? Pues por supuesto yo espero que usted no me diga grupo A, grupo B y grupo C. ¿Sí? Lo que yo espero que usted me diga es que el grupo A son los raros o excéntricos, el grupo B dramáticos, emocionales o erráticos y el grupo C que son los de ansiedad. El día de hoy vamos a revisar el grupo A. La siguiente semana vamos a revisar el tema del grupo B, probablemente como son varios nos va a tomar 2 clases y finalmente vamos a cerrar con el tema del grupo C. Con el grupo A, raros excéntricos, tenemos estos 3 diagnósticos: trastorno de personalidad paranoide, trastorno de personalidad esquizoide, trastorno de personalidad esquizotípico. Les voy a pedir que si tienen una hoja ahí a la mano, en este momento por favor en esa hoja dibujen 4 escalones, ¿sí? Dibujen esos 4 escalones, ¿sí? Y les voy a pedir que en esos 4 escalones, en el escalón más bajito pongan el trastorno de personalidad paranoide, en el que le sigue el esquizoide, en el que le sigue el esquizotípico y en el último y el más alto escalón pónganle esquizofrenia. Y ya ahorita les voy a ir mencionando porque vamos a poner de últimas el tema de esquizofrenia. ¿Listo? Entonces, estos son el tema del grupo A y eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. Como en todas las clases, pues, por supuesto la idea es mencionar el componente principal de cada uno de los diagnósticos y eso es lo que intentaré hacer a través de lo que vayamos hablando en esta clase, en este día de hoy. Entonces, vamos a iniciar con el trastorno de personalidad paranoide y el componente principal se menciona acá. Es ese patrón generalizado de desconfianza y suspicacia. Y aquí quiero que se tomen un momento para hacer un ejercicio conmigo. Y es que quiero que comiencen a pensar en un momento en su vida donde ustedes hayan sentido muchos celos, ¿sí? Sean justificados o no que hayan sentido muchos celos, probablemente entenderán
esa sensación constante de aprensión ansiosa, esa sensación de que hay un posible peligro, que en este caso tiene que ver con la posible infidelidad, ese tema de dudar de si sí o si no, esa sensación, esa incomodidad, ¿cierto? Hacia su pareja, esa desconfianza hacia su pareja, ese no creerle si le dijo que iba a salir o que estaba en el trabajo, esa suspicacia, esa desconfianza, todos la hemos sentido en algún momento. Muchas personas no solamente lo han sentido con sus parejas, sino que muchas personas lo han sentido con amigos, muchas personas lo han sentido también con su familia. Entonces, es algo que hemos sentido todos en algún momento. Sin embargo, recuerden que aquí estamos hablando de un tema de personalidad. Por lo tanto, cuando hablamos de esta desconfianza y suspicacia generalizada, esta persona no solamente la siente hacia su pareja, sino que también la siente hacia todo el mundo, hacia su familia, hacia sus amigos, hacia la gente que conoce. Constantemente está sospechando que los demás tienen intenciones negativas, que los demás intentan lesionarlo, no necesariamente físicamente, sino intentan dañar su reputación, intentan aprovecharse de él o de ella. Hablo más que todo de hombres porque se presenta un poco más en hombres, pero aquí básicamente el componente principal, la razón principal, digamos, como que el centro de este diagnóstico tiene que ver con ese patrón de desconfianza generalizada, ¿sí? Entonces, esa desconfianza generalizada, ya lo mencioné, es hacia otros, está constantemente esta persona sospechando que lo van a dañar, que se van a aprovechar de él o de ella, que los demás quieren engañarlo, ¿sí? Que constantemente está preocupado por la lealtad de otras personas. Obviamente esa preocupación es injustificada, si no se trata del personaje que se dio cuenta que su novia o su esposa le está siendo infiel por los mensajes de WhatsApp, no estamos hablando de eso, sino que es una persona que desconfía de todo el mundo, ¿sí? Es ese papá de pronto que usted llega a saludarlo, o ese abuelito que usted llega a saludarlo, ¿qué hubo, abuelo? ¿Cómo está? Y la respuesta es como, bueno, usted ya ahora qué quiere, ya que me vino a saludar, ahora qué necesita, porque usted como solamente me contacta, solamente me busca para pedirme plata, solamente me busca para pedirme favor, o sea, constantemente está desconfiando de los demás y la lealtad de otros, ¿no? El tema de este personaje que reclama constantemente a sus hijos de cría cuervos, ¿no? Cría cuervos y te sacarán los ojos, es que caras vemos y corazones no sabemos, es que uno nunca sabe, es que, o sea, constantemente vive en un mundo donde los demás constantemente están buscando dañarlo y afectarle. Entonces, obviamente esto se parece un montón también al tema de ansiedad, esa percepción de peligro, pero en el caso de la ansiedad se experimenta con miedo, en este caso tiene que ver más con un poquito de rabia, ¿no? Con esa frustración, con ese tema de es que yo no me quiero dejar a que se aprovechen de mí. Imagínenselo a este personaje yéndolo a llevar, ¿cierto? A comprar algo. Constantemente está peleando, constantemente le está diciendo que se están aprovechando de usted. Usted lo lleva de pronto a comprarse unos zapatos y el personaje le dice que los consigue más baratos en San Andresito. Entonces, o sea, constantemente le está transmitiéndole a los demás que se quieren aprovechar de él y está tratando digamos, como que evitar esa situación y pues está constantemente preocupado por la lealtad de otros. Obviamente, ser pareja de esta persona pues es bastante desgastante porque constantemente te está haciendo comentarios y te está haciendo... sí, te está haciendo reclamos sobre el tema de tu lealtad, si estás siendo fiel o no. Bueno, entonces, eso es algo que ocurre constantemente con este personaje. Obviamente también nos vamos a encontrar que cualquier comentario más o menos ambiguo, este personaje va a tender a interpretarlo de manera amenazadora o amenazante o ofensiva. Y es que, por ejemplo, digamos, a veces de pronto en clase, ¿cierto? Que yo puedo decir algunas cosas que tal vez, no sé, digamos que yo estoy haciendo algún chiste y de pronto digo que es que los bogotanos son personas hipócritas y entonces este personaje lo que levanta la mano y dice que no, que él es bogotano, que él no es hipócrita, que cómo me atrevo yo a decir eso, si es que le parece el colmo que un profesor se refiera a los estudiantes de esa manera. Pues obviamente que lo que nos damos cuenta es que el comentario lo dice en general, no se trata de un comentario que se lo dice a él específicamente, ¿sí? Es la persona que está en una fila de pronto para entrar al cine o a algún lugar y en medio de esa fila de pronto escucha que una persona adelante está diciendo, ah, Dios mío, qué demora
qué mamera toda esta gente. Y entonces este personaje lo personaliza y comienza a pensar le responde como, pero es que si está muy ocupada, entonces si se siente muy agobiada, entonces váyase para otro lado, váyase a la zona VIP o compre entonces otra boleta más cara. O sea, constantemente está interpretando comentarios ambiguos como temas amenazantes. En el tema de pareja también es clave, ¿no? De pronto que estén viendo televisión con la pareja y la pareja haga el comentario como, ay, esta novela me gusta, me parece chévere, y la respuesta de ella sea como, ¿cómo así? Pero entonces es que a ti te gusta la protagonista, es que te parece muy churra, o sea, cualquier comentario neutro lo está interpretando como un comentario amenazante, como un comentario que indica peligro. Obviamente también van a presentar mucho rencor, muchísimo rencor, ¿sí? Son personas que les cuesta un montón olvidar. De pronto ustedes ahorita que se encuentren con alguien del colegio y estando con esa persona del colegio, ustedes van a ir a tomarse algo, ¿cierto? Ustedes ya están en la universidad, ya van a terminar, entonces comienzan a charlar de cosas del colegio, ¿cierto? Y acordarse de lo que pasaba en el colegio y demás. Y de pronto ese personaje con el que usted está tomando le dice, uy, ¿usted se acuerda de esa profesora española? Y es que yo me acuerdo que me sacaba unas rabias, y yo me acuerdo que me hizo perder una evaluación, y es que si yo me la encuentro, y es que le rayo el carro, y la trato mal, y la escupo, porque es como fue ser tan maldita, que me puso un cero en la evaluación, y usted le responde como ya, o sea, cálmese, eso fue en primaria, ¿cierto? Eso fue en segundo de primaria, ya podemos decir que podemos superar, ¿cierto? Eso que pasó, pero esta persona a uno le dice, uy, si no importa que sea en segundo de primaria, a uno sí me da rabia. Entonces, son bastante rencorosos, ¿cierto? Entonces, son personas que están rumiando constantemente sobre las posibles ofensas y desprecios que percibieron o reales, ¿cierto? Cosas que les pasó y constantemente están rumiando sobre el tema, ¿no? Y por eso es que constantemente están teniendo ese rencor hacia otros. Nuevamente, si encontramos este tema, esa tendencia a interpretar comentarios inofensivos como amenazadores, y además de ese tema del rencor, pues no es de sorprenderse que estén percibiendo que otras personas están haciendo ataques a su reputación, ¿sí? Y que tienen que hacer cosas para asegurarse de que su reputación esté bien. Y aquí pues aprovecho para hacer una invitación a todos los estudiantes, y es, bueno, ¿qué tan necesario son muchas de las discusiones o peleas que usted puede tener en algún momento, ¿no? O sea, alguien de pronto hizo algún comentario como, es que, no sé, es que Camilo resulta que él es muy perezoso y no le gusta hacer los trabajos, ¿sí? Y usted entonces frente a ese comentario lo que dice es que eso le parece muy mal, que no deberían hacer los comentarios, que usted es una persona juiciosa, que usted tiene que asegurarse de que esa persona y todo el mundo y el profesor y las redes sociales y su familia se enteren y sepan y tengan claro que usted es una persona juiciosa, que usted no es perezoso, que usted, o sea, hacen un montón de esfuerzos por tratar de mantener su reputación, ¿cierto? Y ya es una cosa excesiva, ya es algo que no estamos hablando de un ataque que usted pueda percibir directamente y que efectivamente sea necesario que usted defienda su reputación, sino que estamos hablando de algo que ya es excesivo, que ya es una respuesta demasiado intensa para esa percepción de supuesto ataque a su reputación. También, pues ya lo he mencionado varias veces, y es que constantemente van a tener sospechas de infidelidad por parte de su cónyuge. Recuerden que están sospechando constantemente de la lealtad de los demás, y pues en el tema de pareja no va a ser la excepción. Pueden pasar años, pueden pasar 10 años de relación, y a los 10 años de relación le va a estar preguntando, ¿y usted qué hace hablando con ese tipo? ¿Y quién es ese man? Y es que usted ya me di cuenta que se lo quiere comer, y es que ya usted me quiere ver la cara de estúpido, y me quiere ver la cara de imbécil. Entonces, ahí estamos hablando de este personaje que es muy usual que esté con este tipo de pensamientos. En esta misma línea, pues cualquier conducta que sea medio distinta, medio diferente al tema de lealtad o fidelidad, pues simplemente sirve como una prueba de las suposiciones, ¿cierto? Y es que es esa persona que de pronto puede ser muy incisiva en la pregunta, ven, pero tú sí me quieres, tú estás seguro que no tienes a nadie, tú estás seguro que
no hay otra persona, seguro, pero pues, está seguro que quiere estar conmigo, pero quiere estar conmigo toda la vida, pero sí está seguro de esa decisión. Y llega un momento en que la otra persona se puede frustrar y en algún momento le contesta algo como, ay, pues sí, me gustó la otra chica, me pareció linda, y en ese momento eso lo toman como una confirmación, ¿cierto? Claro, yo lo sabía, yo siempre lo supe, es que yo sabía que tú me estabas siendo infiel, que yo sabía que tú me ibas a traicionar, ¿sí? De hecho, pasa también en el tema de pareja que llega a la otra persona, se cansa, termina la relación, pasa un tiempo e inicia otra relación de pareja, ¿sí? Y este personaje, ¿cómo lo va a tomar? Pues en el momento que se enteró que al mes, miren, es que no hay tiempo esperable, puede ser un mes, 6 meses, un año, a los 2 años, a los 3 años, a lo que sea, ¿cierto? Digamos que al mes, ¿sí? La otra persona encontró, la expareja encontró otra pareja, ¿cierto? Y lo que va a pensar este personaje es como que, ay, efectivamente está siendo feliz y es que encontró el amor de su vida, sino no va a pensar nada de eso, sino lo que va a pensar es que, claro, ya estaban encuentados, ya me quería terminar para iniciar la relación con el otro, solamente se esperaron el mes para quedar bien frente a todo el mundo y yo como una estúpida acá llorando y sintiéndome mal por el imbécil ese que es que ya consiguió otra, y, o sea, cualquier desviación, cualquier cosa medio distinta de lo que ellos interpretan como lealtad o fidelidad, sirve como una prueba para esas suposiciones, sirve como evidencia para que, si ve que sí, yo siempre lo supe, que los demás me iban a traicionar, que los demás me iban a engañar. Obviamente, son reacios a confiar o intimar con otras personas, y les da miedo, pues porque básicamente les da miedo que la información que compartan sea utilizada en su contra. Hay momentos de pronto donde usted está hablando con alguien casualmente, ¿cierto? Y de pronto usted le pregunta a esa persona, ven, ¿y tú en dónde estás viviendo? Y la respuesta de esa persona es, bueno, pero ¿usted para qué quiere saber eso? ¿Usted por qué quiere saber en dónde yo vivo? Y no, pues no, solamente por conversación. No, yo no le voy a decir en dónde yo vivo porque eso es peligroso. Uno no tiene que andar contándole a nadie dónde es que vive, ¿sí? O sea, ahí estamos hablando de una persona con esas características. Es el personaje que coge taxi, ¿cierto? Y se baja 2 cuadras antes para que el taxista no sepa en dónde es que vive él o ella. Es el personaje que, qué sé yo, o sea, cambia un montón de sitio las llaves para que no se le van a perder, no se las van a robar. Es el personaje que, o sea, está constantemente percibiendo peligros y le da miedo intimar o mencionar información íntima porque le da mucho malestar que en algún momento alguien vaya a utilizar esa información en contra de ella o en contra de él. Contraatacan con rapidez y reaccionan con ira ante los ultrajes que perciben. Como les decía, pues aquí no se trata de una persona que sea necesariamente particularmente ansiosa, sino estamos hablando de un rasgo más bien que tiene que ver con rabia, con ira. La persona puede reaccionar con ira frente a los posibles ataques que perciba de otros y va a reaccionar es con esa rabia, con esa irritabilidad, con esa explosión de rabia directamente a lo que puedan percibir, ¿no? Ese es el personaje que de pronto está en la cama, ¿cierto? Con la novia y la novia recibió un mensaje y ella lo que hace es que lo mira, apaga el celular y no lo contesta y la respuesta de él es, pero ¿por qué no lo contesta? Seguro es el otro man, ¿cierto? Porque usted ya se está quedando con el otro man, contéstele, muéstrame cuál es el mensaje. Claro, yo aquí como un imbécil pagándole el mercado de la cuarentena y usted poniéndome los cachos. Bueno, o sea, la reacción es más bien es con ira, es con rabia. Entonces, es algo que hay que tener claro también en este diagnóstico. En términos de causas, pues nos vamos a encontrar que, pues en términos genéticos, comparten la misma carga genética que toda la escalera que les pedí que dibujaran al principio. Entonces los de paranoide comparten lo mismo que el esquizoide, que el esquizotípico y la esquizofrenia. Al parecer todos tienen que ver en el mismo pool genético, todos tienen que ver en esa misma carga biológica. Entonces no es de sorprenderse que pues estos personajes o tengan parientes que sean esquizofrénicos, o tengan parientes que tengan el mismo grupo de diagnóstico, el mismo grupo A. ¿Qué otras causas en términos psicológicos? Errores cognitivos, temas de crianza, obviamente que estas personas aprendan desde muy temprano que el mundo está lleno de peligros, que tienen que cuidarse, que cuidado, no vaya a ser imbécil, no se la va a dejar montar, mijita, los hombres lo único que quieren es quitarle la virginidad, mijito, lo único que quieren las mujeres es quitarle su plata. Entonces, o sea, constantemente están transmitiendo información acerca de que el mundo es peligroso y que es su responsabilidad no dejársela montar de los demás, sino ser el bobo
¿cierto? De otras personas, no ser el imbécil y hacer todo lo que usted pueda para que usted sea el vivo, ¿cierto? Sea el despierto, el que sea usted más bien el que evite que los demás se aprovechen de usted. Entonces, ahí estaríamos hablando de aprendizajes que son vulnerabilidades psicológicas específicas para este diagnóstico. O sea, esos aprendizajes que transmiten que el mundo es peligroso y que usted tiene que hacer cosas para evitar que los demás vayan a aprovecharse de usted. Obviamente, pues, ¿ustedes qué se imaginan? Pues obviamente pocos buscan ayuda, ¿no? ¿Y por qué creen que pocos buscan ayuda? Pero pues yo a qué voy a ir a ese psicólogo, a qué voy a ir a donde ese médico, a ese matasanos, uno sale peor de lo que entra, a qué voy a ir allá a que le digan a uno que está loco, o sea, va a ser muy difícil que muchos buscan ayuda. Cuando buscan ayuda, lo que se recomienda es mostrar la utilidad de los vínculos, sobre todo el tema de la confianza, y además de eso, pues a través de terapias cognitivas, orientar al consultante a que note sus pensamientos automáticos, a corregir esos sesgos y que eventualmente vaya confiando en los demás. Entonces eso en la parte de tratamiento que nuevamente ustedes van a revisar más bien el otro semestre, entonces por eso es que no lo profundizo demasiado. En términos de estadísticos, nos encontramos que en general este diagnóstico se presenta del 0.5 al 2.5% en población en general, que del 10 al 20% de los hospitales psiquiátricos y del 2 al 10% en pacientes psiquiátricos ambulatorios. Tengo que serles muy sincero, realmente no es muy usual que uno vea este diagnóstico porque estas personas pueden funcionar con mucha dificultad, pero pueden funcionar, refieren mucho malestar, pero aún así pueden trabajar, pueden ser vendedores, bueno, pueden tener diferentes trabajos y hasta pueden tener relaciones, pero van a ser relaciones complicadas, van a ser relaciones dolorosas, probablemente solamente van a confiar en personas muy contadas y personas que se tengan mucho control, entonces pues por eso es que no es tan usual. ¿Listo? Entonces, ese fue nuestro diagnóstico de personalidad paranoide. En el trastorno de personalidad esquizoide, el componente principal de este diagnóstico es un desinterés por las interacciones sociales. Y este diagnóstico tiene varias dificultades. Se parece mucho a un tema de ansiedad social, pero no es ansiedad social. Y tiene síntomas también que se parecen un montón a diagnósticos de personalidad del grupo C. Pero ahorita voy a mencionar algunos elementos que les va a permitir diferenciar. El componente principal es esa desconexión de las relaciones sociales, ese desinterés por esa interacción social, ¿cierto? Esa restricción de la expresión emocional. Les voy a hacer una pregunta y es, ¿ustedes qué opinan o qué sienten con respecto a la sexualidad del piojo en el Polo Norte? Yo esperaría que usted frente a eso me diga que pues no le interesa mucho, le da igual, bien por el piojo, pero pues realmente no es que sea mucho de su interés, ¿sí? Entonces aquí pasa algo similar con este personaje y es que este personaje no tiene mucho interés por interactuar con otras personas, ¿sí? No tiene mucho interés por un tema social, no tiene mucho interés, no es que le dé miedo. Recuerden que en la ansiedad social, el componente principal de la ansiedad social es que la persona tiene temor de la evaluación negativa. Aquí no pasa eso, aquí lo que ocurre es un completo desinterés por interactuar con otros, es un completo desinterés por relacionarse con los demás, ¿sí? O sea, ese tema de invitar a alguien a comer algo, de invitar a alguien a hablar, de tomarse un café con alguien, todo ese tema no les parece muy divertido, les parece harto, ¿sí? No es que les dé miedo, porque no es miedo, es que les da igual, ¿sí? O sea, no hay interés como que, ¿sí? Es la sexualidad del piojo en el Polo Norte, o sea, pues bien por el piojo, pero no hay mucho interés. Ese es el componente principal, ese desinterés por las relaciones sociales con otros. Estos personajes obviamente no disfrutan las relaciones estrechas, ya mencioné que no hay mucho interés en lo cotidiano, ¿sí? en la cotidianidad de una relación social, en escribir el mensaje por WhatsApp, en hablar con otros, interactuar con ellos, ¿sí? Tienen más bien actividades solitarias. De hecho, probablemente este personaje ahorita durante la cuarentena va a estar bastante cómodo, ¿cierto? Porque no va a tener que interactuar con otros. Y van a tener también dentro de actividades solitarias, pues hermano, hobbies que impliquen que de pronto estén solos, aislados. Obviamente este personaje, ¿qué tipo? Creo que ya ahorita lo menciono, pero este personaje, ¿qué tipo de trabajos va a tener? ¿Será que va a ser el artista creativo, el actor del performance? Pues por supuesto que no. Este personaje va a tener
trabajos más bien que impliquen poco contacto con otras personas, ¿sí? El contador que trabaja en el sótano de la empresa, ¿sí? El guarda de seguridad que está cuidando un lote en las noches, ¿sí? El personaje que se encarga de limpiar los fósiles de un museo y lo hace en la noche, ¿sí? O sea, son trabajos y actividades que implican que la persona esté solitaria, ¿sí? Que la persona tenga más bien, esté prefiriendo más bien estar aislada. Algunos ermitaños cumplen esta característica, ¿cierto? Personajes que se meten en las montañas y duran un montón de tiempo en las montañas. Usualmente, yo creo que por ahí en televisión se han visto un par de programas o realities de personajes que se meten en montañas en Alaska, ¿cierto? Y allá están absolutamente aislados y no encuentran a alguien sino hasta que caminan 15 o 20 kilómetros a la redonda, ¿sí? Y aquí en Colombia también puede haber personajes muy parecidos. De hecho, en el contexto rural se pueden presentar muchos de estos personajes y es que gente que está muy acostumbrada a funcionar solo, a funcionar sola, a funcionar por sí mismo y pues lo disfruta bastante. Entonces, ahí estamos hablando de gente que prefiere más bien ser solitario. Entonces, ese patrón generalizado de aislamiento de las relaciones sociales y un rango restringido de las emociones, de la expresión emocional en contextos interpersonales. Entonces, el componente principal es ese desinterés por el tema social, ¿cierto? A ellos no hay que explicarles y no hay que decirles el tema del aislamiento social, ellos solitos lo pueden hacer y como les digo, probablemente estos personajes la pueden pasar bastante tranquilos durante toda la cuarentena. Pero además de eso también tenemos el tema de las emociones y es que en el tema de una persona con ansiedad social puede manifestar ansiedad, puede manifestar tristeza, pero este personaje realmente es absolutamente plano, o sea, ni bien ni mal, ni fu ni fa, o sea, realmente lo mismo. Es como si yo le dijera a usted que resulta que hay un tipo que en la esquina de mi casa él mantiene una llama y con esa llama pues sale a trabajar y la gente se toma fotos con esa llama y de un momento a otro le digo a usted que la llama se siente atraída románticamente por usted. Entonces pues yo espero que usted le dé igual, o sea, nuevamente pues bien por la llama, pero yo me imaginaría que no hay mucha expectativa pues de iniciar una relación afectiva con esa llama, ¿no? Entonces, nuevamente es ese desinterés por el contacto social, por ese vínculo social. Obviamente, pues, ¿qué va a pasar en temas de experiencias sexuales? Pues, obviamente no va a haber mucho interés, ¿cierto? No hay mucho interés sobre el tema del vínculo, del tema de la intimidad, ¿cierto? No hay mucho interés porque explorar su sexualidad o no, son más bien aislados, son más bien... y aquí, pues, por eso se mencionaba que el grupo A son personajes raros o excéntricos, porque este personaje puede ser percibido por otros como extraño, como raro, ¿cierto? Como... sí, como que con una cosa fuera de lo común, como que este personaje es más bien callado, y si se dan cuenta estoy hablando principalmente de hombres porque se presenta más que todo en hombres, es una persona que más bien prefiere estar aislada y demás, entonces por eso es que no hay mucho interés por ese tema de experiencias sexuales. Hay bastante indiferencia del elogio y de la crítica. A esto también es un criterio diferencial de la ansiedad social y es que este personaje, como les digo, no tiene mucho rango de expresión emocional, así que este personaje usted le puede decir que está muy lindo, está muy linda, que es muy churro, muy churra, y pues el personaje, pues, o sea, lo mismo que si yo le dijera a usted que la llama está atraída románticamente por usted, pues esperaría que le dé igual, ¿sí? O sea, como que el personaje ni fu ni fa. Y con las críticas también, o sea, al personaje le pueden decir, mire, es que usted está haciendo malas cosas y demás, y el personaje puede recibir eso y realmente, pues, o sea, como que no hay mucho interés, ¿no? Entonces, quiero que por un momento pause este video, ¿cierto? Y trate de hacer el diferencial, ¿cierto? Con esa ansiedad social. Pongan una lista algunas características del tema de ansiedad social y váyalas comparando con esto que les estoy comentando en este momento. Entonces, ya usted teniendo esa lista de síntomas y demás del tema de fobia social y ansiedad social, pues seguiremos haciendo ese diferencial, ¿no? Una persona con ansiedad social sí puede tener interés por experiencias sexuales, este personaje no. Una persona con ansiedad social, de hecho, es muy sensible a la crítica y también es susceptible al elogio, también puede darle vergüenza porque le hagan un comentario positivo. En esto, el tema de los confidentes, sí, tanto ansiedad social como este diagnóstico comparten eso y es que puede que los vínculos más significativos, sobre todo en el caso de la ansiedad social, sí es muy grande, pero en este caso en específico, como estamos hablando de un tema de personalidad, pues eso quiere decir que es para toda la vida, ¿cierto? Desde adolescentes, desde peladito hasta la adultez y la adultez mayor. Entonces, nos vamos a encontrar que estos personajes
las personas más cercanas para ellos son gente que son familiares del primer grado, hermanos, papá, mamá, ¿cierto? Personas que sean muy cercanas son los que, en términos familiares, son los que realmente van a ser los confidentes, digamos, como que los vínculos más significativos probablemente van a ser la familia, la gente que esté alrededor de ellos. El aislamiento genera dolor y obviamente pues yo espero que frente a esto ustedes comiencen a rascarse un poquito la cabeza porque antes de esto les estaba comentando cosas que pareciera que fueran en contra de eso, que fueran contrarias a ese tema. Y es que yo les decía que estos personajes preferían estar aislados, que estos personajes no lo iban a pasar tan mal en la cuarentena, pero aquí en este caso en particular, lo que estamos hablando es que a pesar de que no haya mucho interés por tener digamos, esa cotidianidad de las relaciones sociales, ese compartir, ese mandar mensajes, ese llamar por teléfono, ese encontrarnos a ir a cine, ese tipo de actividades sociales, a pesar de que yo no tenga mucho interés en eso, pueden encontrar algo valioso en la posibilidad de tener esposa, esposo, en tener hijos, en tener familia, en tener amigos, o sea, pueden encontrar el valor en eso y pueden sentir el impulso de que quieren tener esposa. Lo que pasa es que les da flojera todo lo que implica llegar a tener una esposa. Es decir, o sea, sería chévere, es nice, sería divertido para ellos, sería reforzante que tengan una persona que se preocupe por ellos, que lo pechiche, que lo consienta o que lo cuide más que lo consienta, ¿cierto? Que lo cuide, que le cocine, que se preocupe por él. Eso ellos lo pueden sentir, ellos pueden sentir amor hacia una persona, pero lo que implica cultivar la relación, no hay mucho interés, ¿sí? O sea, salir a comer algo, la conquista, hablar diariamente, no hay mucho interés por eso, ¿sí? Entonces, pueden tener añoranza por diferentes vínculos como temas de pareja o temas de familia, el tema de tener un hijo, y no tener eso les puede generar en un momento dolor, pero también hay desinterés de lo cotidiano, de esa interacción cotidiana que esperamos de relaciones sociales significativas. Y obviamente también van a tener dificultades para mantener el trabajo. ¿Y cómo así que van a tener dificultades para mantener el trabajo? ¿Qué cree usted que son las dificultades? Pues, por supuesto, si hay una indiferencia importante al elogio y a la crítica, pues obviamente a estos personas les va a costar relacionarse con otros, ¿sí? Los trabajos, la mayoría de trabajos que tenemos implican relaciones sociales, así creamos que son como los más recónditos, así creamos que sean los más aislados, aún así la mayoría de trabajos implica poderme relacionar con otros, y si no lo puedo lograr, pues obviamente va a tener dificultades. Esta persona se muestra imperve al elogio, a la crítica, le pueden decir que está haciendo algo bien o está haciendo algo mal, y aún así este personaje va a estar absolutamente parco o serio, entonces obviamente eso va a generar muchos conflictos en la parte laboral, va a ser torpe a la hora de relacionarse con los demás. Recordemos que estamos hablando de un diagnóstico de personalidad y por eso mismo pues va a ser difícil que esta persona se relacione con otros, que pueda tener relaciones sociales y relaciones laborales significativas, porque pues por supuesto tiene esas dificultades para mantener el trabajo y tiene dificultades para recibir esa retroalimentación por parte de su jefe o de su jefa. Entonces aquí tenemos pues varias características y constantemente espero que ustedes vayan haciendo diferencial con el tema de ansiedad social y fobia social. Algunas otras características importantes, prefieren las tareas mecánicas o abstractas como los juegos de ordenador o matemáticos. Pues aquí lo que se plantea esto es que, lo que ya les mencioné, y es que no vamos a encontrarnos un personaje absolutamente creativo, no vamos a encontrarnos un personaje absolutamente artístico, nada de eso, sino que usualmente va a preferir tareas mecánicas o abstractas, tareas que no impliquen mucho contacto social, que no impliquen lectura del lenguaje no verbal y demás. Entonces, por eso es que prefieren ese tipo de tareas, les gustan pocas actividades y pues no es que, no es que estén deprimidos, sino que lo que pasa es que las actividades que prefieren más bien tienden a ser solitarias, prefieren estar solos, prefieren hacer actividades estando solos. Suele haber una reducción en la sensación de placer a partir de las experiencias sensoriales, corporales o interpersonales. Nuevamente, aquí no estamos hablando de una anedonia, que algunos de ustedes pueden estar pensando en una depresión. No se trata de una anedonia, porque no es que le gustaba y ahora ya no le gusta, sino que el tema está en que nunca le gustó. O sea, no disfruta del contacto físico, no disfruta del tema de la sexualidad, ya lo mencionamos, no disfruta de cosas que impliquen demasiadas sensaciones corporales, ¿cierto? O interpersonales. Y por supuesto, pues también, ya lo mencionamos, que tiene que ver con todo este tema de placer. Entonces,
pues en resumidas cuentas vamos a tener, este tema de placer va a estar reducido porque la mayoría de actividades que solemos hacer que son placenteras como seres humanos implica contacto social, pero eso no implica que esta persona no esté deprimida o no tenga reforzadores. Lo que pasa es que los reforzadores van a implicar actividades más bien estando solo. Juegos de video, juega solitario, ¿cierto? Algunos tejer, coser, cocinar, bueno, pero la mayoría de actividades que implique estar solo, que no implique relacionarse con muchos más. En términos de causas, pues no es muy clara todavía la etiología, no tenemos mucha evidencia o excesiva evidencia con respecto a cómo funciona este tema. Nos encontramos alguna vulnerabilidad psicológica en términos de timidez en la niñez, niños que sean más bien retraídos, que tengan un temperamento más bien inhibido, que sean más bien callados, eso puede estar relacionándose y puede mostrarnos algo de una vulnerabilidad psicológica hacia este diagnóstico. Es más bien raro que un niño con una personalidad extrovertida, con que se ría un montón, muy habilidoso socialmente, que termine acá. Nuevamente, recordemos que es un tema de personalidad, entonces yo espero que desde la niñez, yo espero ver un niño tranquilo, espero ver un niño tímido, espero ver un niño más bien plano, espero ver un niño más bien en esa línea. Algunos plantean algún tipo de deficiencia nutricional, estos personajes más bien tienden a ser delgados, ¿sí? Y pues plantean que a veces podríamos sospechar que esto tenga que ver con deficiencias nutricionales, que la persona no estuvo suficientemente nutrida cuando fue creciendo, pero bueno, eso no quiere decir que entonces los gorditos somos más sociables y demás, porque no necesariamente eso implica. Y tampoco se trata pues de que ustedes salgan de aquí, ¿cierto? Y le digan a todos los flacos que tengan por ahí cerquita que es que usted es un esquizoide. No, no se trata nada de eso, sino que usualmente nos encontramos que son personajes más bien retraídos, delgados, ¿cierto? Que no muestran necesariamente que sean personas con mucha actividad física o que sean robustos o algo parecido. Y pues, por supuesto, entre las causas también tenemos un tema biológico que tiene que ver con el neurotransmisor dopamina. Sabemos que la dopamina tiene que ver con la sensación de refuerzo, específicamente en el núcleo accumbens. Entonces, no es de sorprenderse que algunos hipoteticen que problemas de dopamina tienen que ver con este tema porque a la persona le cuesta establecer vínculos sociales simplemente es porque no los disfruta, ¿no? Y si no los disfruta, pues tiene sentido que metamos en este tema a la dopamina porque es el neurotransmisor encargado de la sensación de placer y de refuerzo. Obviamente también aquí pocos buscan ayuda, pero acuérdense que en el anterior, en el paranoide, pocos buscan ayuda en el paranoide porque desconfían de los demás. En este caso, ¿ustedes por qué creen que estos personajes pocos buscan ayuda? Pocos buscan ayuda porque no hay mucho interés, ¿sí? O sea, estos personajes no, pues nuevamente, o sea, poniendo otra vez el ejemplo de la llama que se siente atraída románticamente hacia usted, pues a menos de que la llama sea una persona o sea un ser vivo que sea muy relevante en su vida, pues yo no espero que usted haga demasiadas cosas para tener una relación exitosa con ese animal. O sea, no, exactamente, no hay mucho interés, no va a haber mucha, entre comillas, voluntad, no va a haber mucha decisión para ir y trabajar sobre este tema. Usualmente cuando van, si es que van porque vienen adolescentes porque los lleva otro familiar que es muy parecido y entonces lo que hace es que es el personaje que dice, doctor, mire, yo quiero que usted trabaje con mi hermano porque yo no quiero que mi hermano sea igual que yo, o yo no quiero quedarme como un Sheldon, ¿cierto? El de Big Bang Theory, entonces yo no quiero quedarme como un Sheldon, no quiero quedar completamente aislado, entonces yo vengo a que usted me ayude o vengo a que usted trabaje con mi hijo, o sea, o trabaje con mi hermano, porque eventualmente se dan cuenta que puede haber sufrimiento y por supuesto entonces el tratamiento se centra en el valor de las relaciones, en la importancia de relacionarme con otras personas, en la utilidad de esa relación afectiva, la utilidad de esa relación personal. Se entrena principalmente en habilidades sociales porque les cuesta un montón. Recuerden que el rango de expresión emocional es más bien reducido. Entonces yo lo entreno en que esta persona aprenda a saludar, aprenda a pedir un favor, a recibir a recibir una crítica, a recibir un cumplido, a dar un consejo. Bueno, básicamente lo entrenamos en diferentes habilidades sociales para que sea más diestro socialmente y eventualmente pueda tener relaciones sociales más significativas. En términos de estadísticos, pues un par de cosas, sí es que no es muy frecuente y la razón por la que no es muy frecuente es porque tengo que serles muy sincero que pues es que no son muy disruptivos para la sociedad, ¿no? O sea, son personajes raritos,
Son personajes de pronto extraños, pero son personajes que pues no hacen mucho daño a la sociedad, ¿no? O sea, pueden trabajar, no generan mucho conflicto, se mantienen para sí mismos, si viven solos pueden durar años viviendo solos sin incomodar a los demás. Entonces no, yo creo que por eso tampoco es que sea tan frecuente. O sea, cuando se presentan en consultas por las razones que les dije, porque la persona perdió una relación significativa o porque otro familiar lo está arrastrando a la terapia para que se trabaje el tema, pero realmente no es tan usual. En un estudio en España en 2015 se encontró una prevalencia del 8%, pero nuevamente el dato pues es más bien extraño porque es difícil realmente identificarlo porque son personas que pueden llegar a ser funcionales en términos productivos y económicos y en temas sociales pues no generan demasiado conflicto, por lo tanto pues realmente hay gente que puede vivir toda la vida de esta manera y no hay mucha diferencia, ¿sí? Entonces eso fue nuestro diagnóstico de personalidad esquizoide. Para cerrar, vamos a terminar con el trastorno de personalidad esquizotípica, el tercer escalón en esta escalera. Recordemos que el primer escalón es paranoide, luego esquizoide, luego esquizotípico, que es este, y el último escalón, que es la esquizofrenia. Entonces no es de sorprenderse que este tema esquizotípico sea el más cercano a la esquizofrenia. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar que el componente principal de este diagnóstico son las creencias mágicas, son ese pensamiento mágico que puede tener una persona y que hace que tenga un habla, que tenga un relato extraño, ¿sí? Son personajes que no es que estén desconectados de la realidad, como pasa en la esquizofrenia, no se trata de eso. Son personas, les voy a dar un par de ejemplos. Es el personaje de pronto que hace adivinación, el que lee la mano, el que lee el tabaco, ¿sí? El que habla de los cristales y habla de las energías y habla de los chakras. Es una persona que muchos dirían que es muy espiritual, es una persona que o sea, afecta nuevamente todas las áreas de la vida. Hay gente que yo conozco que es muy espiritual, ¿cierto? Y de pronto hay gente que puede creer en los cristales y los chakras, pero no es gente que esté aplicando eso para todo, en todos los contextos, ¿sí? O sea, usted puede creer en los ángeles, pero pues yo me imagino que cuando usted conteste el parcial relacionado con esta materia, pues no creo que usted me responda que la ansiedad generalizada se produce porque el arcángel San Miguel no estuvo presente en el nacimiento de la persona, ¿sí me entiende? O sea, usted puede diferenciar que hay diferentes esferas de su vida y que el tema de su espiritualidad corresponde a una o a varias de las áreas de su vida, no a todas. Pero este personaje, recuerden que es en todos los escenarios. Entonces, es un personaje que usted de pronto puede encontrarse también y aquí con esto no quiero ofender a nadie, pero también se lo puede encontrar en una congregación cristiana o católica. Es una persona muy creyente, que usted dice, oiga, esa persona pues es muy ferviente en su fe, ¿cierto? Pero es extraño porque lleva ese tema a todos los contextos. O sea, yo tengo varios amigos que tienen creencia cristiana, pero les aseguro que la mayoría de gente puede tener una creencia muy cercana, una creencia cristiana muy cercana al culto, muy cercana a la iglesia, pero no están hablando constantemente de ese tema con usted, ¿sí? El personaje de esa tía de pronto que constantemente le está diciendo a usted que es que si usted no pasó el parcial de normal es porque es el enemigo el que le está haciendo perder la materia y es porque usted tiene un demonio metido en la cabeza y es porque usted no reza lo suficiente, pues ahí usted comienza a notar la incomodidad y comienza a decir, no, mire, o sea, si lo perdí fue porque no estudié lo suficiente y demás, no porque Satanás me haya metido el cuerpo, ¿sí? O sea, son personas que todo lo comienzan a filtrar a través de esas creencias mágicas, a través de esas expectativas. Y es ese personaje de pronto que usted le dice, bueno, necesito que me devuelva la plata que le presté porque usted le presté 200.000 pesos, necesito que me los devuelva. Y la respuesta del personaje es, no, mira, tú con esta energía negativa no puedo responderte así, traes una energía muy mala, me estás cargando, esa mala vibración, o sea, y uno no, venga, necesito la plata, ¿sí? O sea, son personajes que son extraños por eso. O sea, aquí yo no estoy mencionando de pronto personas que puedan ser embaucadores, gente que pueda engañar a otros con su tema religioso. Infortunadamente, en todas las religiones nos encontramos personajes que intentan aprovecharse de los demás
por ese tema religioso, desde la religión cristiana con muchos pastores hasta sacerdotes que también abusan de niños y de otras personas y usan su fe para cubrir ese tema, hasta eventualmente en temas musulmanes donde también lo mismo, líderes religiosos aprovechan de eso para vulnerar los derechos de mujeres y de hombres. O sea, entonces, no estoy hablando de ellos, yo no estoy hablando del embaucador, yo no estoy hablando del que engaña, yo no estoy hablando del que abusa. Ese personaje existe, sí existe, pero no está acá. Ese personaje lo vamos a ver en el grupo B de personalidad, en el tema antisocial. En este caso en particular, este personaje realmente cree en eso que está diciendo, cree constantemente en ese pensamiento mágico y demás, cree que efectivamente las energías son reales, que está el tema de los chakras, que habla con los ángeles, que transmite la presencia del Señor, que habla las voces de los santos y demás. Entonces, obviamente, una de las cosas acá crucial que usted me va a preguntar y espero que esté en su cabeza es, Camilo, ¿qué diferencia hay entre este personaje y una persona que pueda ser muy creyente? ¿Sí? Porque si no, hasta el momento sonaría que, no sé, yo diría entonces que todas las personas, por ejemplo, todas las monjas, entonces tienen personalidad esquizotípica porque ellas dejaron todo a un lado, ¿cierto? Y se quedaron enclaustradas dedicando su vida al Señor. No, ellas no es que tengan un diagnóstico de esto. ¿Cómo hago para diferenciar de una persona que es muy creyente versus una persona esquizotípica? La diferencia crucial está en la consistencia de las creencias, ¿sí? Si una persona es católica, apostólica y romana, ¿cierto? Muy católica de Racabandaca, Opus Dei, esta persona va a tener creencias religiosas muy consistentes, ¿sí? Esta persona cree en lo que le indica la Santa Iglesia, cree en la comunión, cree en Jesús, cree en la Virgen María, cree en el Papa, que el Papa es el representante de Dios en la humanidad, cree en la Santa Sede, cree en el Vaticano, lo estudia cuidadosamente como los jesuitas que estudian fenómenos naturales y demás, también estudios teológicos, es muy juicioso. O sea, ahí estamos hablando de personas que son muy creyentes, ¿cierto? En el momento que un católico comienza a hablarme de cristales, un católico comienza a hablarme de chakras, un católico comienza a hablarme acerca de energías, ahí es cuando yo comienzo a rascarme la cabeza y ahí es cuando yo comienzo a sospechar este diagnóstico, ¿sí? Las creencias en este diagnóstico comienzan a ser inconsistentes con la norma de esa creencia, ¿sí? Es la persona que es muy cristiana, pero además de que es muy cristiana, entonces, además de eso tiene la sábila detrás de la puerta, y además de eso entonces tiene el gatico de Fotojapón, ¿cierto? Que es para traer la fortuna, y además de eso se echa el lavado y hace el lavado de las hierbas amargas, o sea, estamos hablando de gente que tiene creencias inconsistentes. Cuando esta persona me dice que al mismo tiempo cree en el Papa, al mismo tiempo cree en los ángeles, al mismo tiempo cree en los chakras, en las energías, cree en la yoga, cree además de eso en la meditación y cree además de eso en Alá y cree además de eso en la física cuántica, pues ahí es cuando comenzamos a tener problemas porque nos damos cuenta que este personaje también tiene más bien inconsistencia con la norma. De hecho, esto lo menciono porque tengo una tía que es particularmente creyente con este tema, y es que puede pasar que su fervorosidad, ¿sí?, cambie, ¿sí? Y eso básicamente la persona tiene este diagnóstico de personalidad, pero el foco de su creencia mágica se mantiene. Les doy 2 o 3 ejemplos. Primero el de mi tía, ¿cierto? Que en algún momento ella era católica, mejor dicho, católica, apostólica y romana, todos los domingos iba a la misa, iba a la iglesia y hacía todos los ritos y demás, pero de un momento a otro comenzó a romper todos los cuadros, de todo el altar que tenía, también lo rompió y demás, y es que eventualmente entró a la religión cristiana y en ese momento le indicaron que todos esos eran falsos ídolos y por eso es que ella rompió todo ese tema, pero se pasó al otro extremo, comenzó a ser una cristiana demasiado fervorosa, comenzó a hablar del enemigo, comenzó a hablar de Satanás, o sea, antes, qué pena la palabra, pero antes le jodía a la gente la vida con el tema de la primera comunión y el tema de la primera comunión, el tema del bautizo, la confirmación, el tema de comulgar y demás, la comulgación. Pero ahora lo que hace es que le jode la vida a la gente, ¿cierto? Con el tema de las escrituras y la palabra y demás y el sermón. Entonces, no es que
En ese caso no es que a ella no le aplique este diagnóstico, de hecho le aplicaría más porque ese cambio tan abrupto de creencias, pues bueno, aquí es donde nos comienza a mostrar que tal vez hay otra cosa detrás de esto. Alguna vez también conocí otro compañero que este personaje tenía esta misma creencia mágica, pero tenía que ver con el fútbol, ¿sí? Este personaje lo que creía era que si se ponía la camiseta de una manera, si se sentaba en tal lugar de la tribuna, si se ponía la camiseta al revés, si cantaba de tal manera y demás, eso iba a influenciar sobre la suerte de su equipo. Y de hecho es una creencia bastante mágica, ¿no? O sea, que las cábalas y que si me baño, si no me baño, si me siento, si hago, si no hago, que con quién estoy, todo eso es puro pensamiento mágico relacionado con este tema del fútbol. Y tuvo muchos problemas también de consumo de sustancias y demás. Y después de eso lo que hizo fue que en teoría se rehabilitó, ¿cierto? Y pasó entonces ahora a un tema de creencia religiosa, donde ahora es un católico que todos los domingos va a misa, que constantemente va a confesión, que está pensando en hacer hacer el sacerdocio, en recluirse. Bueno, entonces, nuevamente, o sea, nos damos cuenta que este personaje tiene el mismo estilo, cambia un poco ese pensamiento, pero tiene ese mismo estilo de una creencia demasiado fervorosa y que realmente es inconsistente con la mayoría de la gente, ¿sí? Estos personajes van a referir muchas experiencias perceptuales y esa es otra diferencia también con el tema de la esquizofrenia. ¿Qué diferencia hay entre esto y esquizofrenia? Una de las diferencias es que estos personajes están anclados con la realidad. Este personaje puede pensar en energías y en chakras y demás, pero este tipo sabe que si mata a otro se va para la cárcel. Este tipo puede creer en los arcángeles, ¿cierto? Pero aún así sabe que tiene que ir a pagar el recibo del agua, el recibo de la luz. ¿Me siguen? O sea, este personaje sabe que se puede infectar del virus, ¿cierto? Hablando de la cuarentena. El de esquizofrenia está completamente desconectado de la realidad. El esquizofrénico está en Júpiter, en un caballito, ¿cierto? Acompañado de Abraham Lincoln, dándole una vuelta, ¿cierto? A Plutón. Entonces, este personaje, en esquizofrenia está completamente desconectado de la realidad. Él sí está conectado a la realidad. La otra diferencia tiene que ver con este tema, y es que las personas con esquizofrenia tienen alucinaciones, que las alucinaciones son que las personas ven, huelen o escuchan cosas que no están ahí. O sea, el personaje con esquizofrenia ve el personaje, ¿cierto? Escucha la voz que le dice que se mate o que mate a otras personas, o sea, la escucha claramente. Este personaje refiere más bien a experiencias perceptuales. ¿Qué son las experiencias perceptuales? Las experiencias perceptuales es que la persona tenga percepciones sensoriales y les atribuya características mágicas. Por ejemplo, es este personaje que usted llega al salón, ¿cierto? Y esta chica que de un momento a otro la ve, usted le dice, ay, yo tenía que hablar contigo, ¿no? ¿Qué pasó? Es que yo creo que ayer me vino a visitar tu abuelita. ¿Cómo así? Sí, ayer me vino a visitar tu abuelita. Y usted le pregunta, pero es que resulta que mi abuelita se murió hace como 3, 4 años. Y la respuesta de ella es, sí, por eso, pero ella me vino a visitar. Entonces, obviamente usted se preocupa, ¿cierto? Y le dice, no, pero ¿qué te dijo? O es que tú la viste o algo así. Y entonces la respuesta, no, es que yo la sentí. ¿La sentiste? Sí, yo la sentí. ¿Cómo así que la sentiste? No, es que yo estaba lavando la loza y cuando estaba lavando la loza yo tenía las ventanas cerradas y tenía la puerta cerrada y a pesar de que tenía todo cerrado, pasó un viento y yo sentí a alguien que pasó atrás mío, ¿cierto? Me tocó la espalda y como que pasó, pues, ¿cierto? Detrás mío por la espalda y yo pasó y como que escuché algo que decía como Camila. O sea, como una voz allá en el fondo, o sea, no era muy claro, pero una voz, y yo estoy segura que era tu abuelita, porque yo me acuerdo que tu abuelita era una persona muy cálida. Entonces, si se dan cuenta en este caso, no es que esté alucinando, no es que esté viendo a la abuelita que efectivamente salió, ¿cierto?, a visitarla, sino que le está atribuyendo características mágicas a percepciones sensoriales. De pronto, no sé, mientras estaba lavando la loza tuvo un pequeño dolor en la espalda o tuvo algún pequeño espasmo y lo atribuyó a un tema mágico, pero no es porque esté alucinando, ¿sí me entienden? Entonces, por eso, ese pensamiento y habla es más bien extraño. Son personajes que, en este caso, están como excéntricos o raros, porque hablan raro, ¿sí? Hablan de energías, hablan de fuerzas malignas, hablan de hecho también, he conocido un par de personajes de estos que en vez de hablar de Satanás y hablar de Dios y demás, hablan de capitalismo, hablan de socialismo, hablan del Estado, hablan del gobierno, ven guerrilleros en toda parte, ven fascistas en toda parte. Son personajes que le dicen a ustedes que están enajenadas por el machismo o enajenados por el feminismo, las feminazis, los machirulos, o sea, encontramos, yo creo que todos ustedes habrán encontrado algún personaje que es
demasiado ferviente en su creencia que ya comienza a rayar en lo extraño, en lo raro, ¿cierto? En lo excéntrico, que ya, o sea, es el personaje que le dice a usted que la razón por la cual tú no tienes novio es porque estás oprimida por el sistema machista, el patriarcado. No, o sea, hombre, yo creo que esos son fenómenos serios culturalmente y científicamente, son fenómenos serios que se estudian de manera adecuada, pero es más bien que este personaje refiere como un conocimiento más pop, más popular, más superficial de este tema y les atribuye nuevamente casi características medio mágicas, ¿cierto? El patriarcado, la influencia, el socialismo, o sea, percibe un montón de fantasmas en un montón de lugares que no necesariamente están. Entonces, es otra manera también en la que se puede manifestar este tipo de personalidad. Puede haber ideación paranoide, ¿cierto? Pero en este caso es ideación paranoide. Recuerden que aquí el componente principal de este diagnóstico es el pensamiento creencia mágica. Entonces, obviamente, una de las diferencias entre el trastorno de personalidad paranoide y este diagnóstico es que este diagnóstico, esta ideación paranoide, tiene que ver con esa creencia mágica. Ejemplo, en el trastorno de personalidad paranoide, la persona le va a decir, no quiero salir porque yo me imagino que la vieja del primer piso, yo me doy cuenta que ella trabaja en un supermercado, yo creo que ya no se lava las manos y entonces yo creo que ella nos va a contaminar a todos y ella fijo va a escupirnos y yo me voy a contaminar. O sea, está constantemente pensando en que otros lo van a lesionar. Eso es personalidad paranoide. En este caso esquizotípico, este rasgo paranoide tiene que ver con su creencia mágica y es que hay energías que me están persiguiendo. Últimamente he notado que hay mayor opresión del enemigo, del maligno. Últimamente me he dado cuenta que he estado más sensible a algunas energías, que hay alguien que me está dañando la vibra, que, o sea, lo que va a hacer es que lo va a explicar, si es un paranoide, lo va a explicar dentro de esa creencia mágica, dentro de esa creencia extraña. Usualmente, ¿quiénes son los vínculos más cercanos, los amigos más cercanos? Pues los familiares de primer grado, ¿no? Lo que ya mencioné, no es de sorprenderse que pues con el tiempo eventualmente sean familias enteras las que se dediquen a esto, ¿no? Es la familia que vive en Teusaquillo y tiene el sitio para leer el chocolate y entonces la abuelita lee el chocolate, la mamá lee la mano, el papá lee el tabaco, el niño tiene percepción extrasensorial, ¿cierto? O sea, como que no es de sorprenderse que todos, obviamente, si comparten la misma creencia y demás, pues las personas más cercanas van a ser los familiares de primer grado y también va a ser porque pues cuando se acercan a otros, los demás lo reciben como con extrañeza, ¿no? Como con esa duda de que tal vez este personaje no sea necesariamente lo que nos esperamos. Hay ansiedad social por los juicios negativos, es un tema, este también es otro criterio diagnóstico diferencial con esquizofrenia, y es que este personaje se da cuenta que puede ser cansón, ¿sí? O sea, es esa tía, es esa abuelita, ¿cierto? Esa mamá que pronto le está mencionando a usted 2 o 3 veces el tema religioso, el tema cristiano, que es que usted está así porque sale de noche, porque es una concubina de Satanás, porque es que usted está siendo víctima del lenocinio, bueno, qué sé yo, o sea, le repite tanto eso y estas personas se dan cuenta que los demás les puede incomodar, que están generando malestar y pues pueden sentir ansiedad por eso, pero aún así pues no pueden evitarlo, ¿no? No pueden evitar hacer el comentario, no pueden evitar hacer la mención con respecto al tema de su creencia. ¿En qué tipo de cosas van a trabajar? Pues por ejemplo en temas de clarividencia, telepatía, lectura de la mano, quiromancia, pues todo eso, ¿no? Y pues, como les estaba mencionando, otro criterio diagnóstico importante para diferenciarlo de esquizofrenia es que el lenguaje es extraño, pero no es incoherente, ¿sí? No es la persona no es el esquizofrénico que no habla tangencial, no es el esquizofrénico que nuevamente le está diciendo que anoche se encontró en las planicies no sé, de Narnia a su expareja de la infancia, pero que cuando se la encontró tenía 90 años, o sea, no es una cosa que sea incoherente, sino que es más bien raro, o sea, le habla de chakra, le habla de opresiones sociales, le habla de capitalismo, le habla de socialismo, pero no es que sea tan inconsistente, ¿cierto? No es tan incoherente, pero sí es más bien raro lo que le está reportando, ¿no? Estos sujetos pues obviamente pueden ser supersticiosos y pueden estar muy preocupados por fenómenos paranormales ajenos a su propia subcultura. Nuevamente esto aquí es para diferenciar de una persona que sea muy creyente versus este personaje que tiene un problema de personalidad. Nuevamente, una persona que sea muy cristiana, yo espero que se preocupe obviamente por Satanás y demás y por ganarse su camino al cielo, pero lo que esperaría es que no se preocupe por sus chakras, yo no esperaría que se preocupe por los cristales, yo no esperaría que se preocupe por la mate sábila que tiene
detrás de la puerta. Entonces, ahí estamos hablando de este personaje se comienza a preocupar por fenómenos paranormales y demás que sean ajenos a las normas de su propia cultura, a su dogma, a su creencia o la creencia que reporta que tiene. Frecuentemente es indefinido, es digresivo, la persona es vaga, ¿cierto? La persona puede ser más bien con una habla extraña, la persona no necesariamente que vaya a ser agresiva directamente, es más bien, tiene relatos extraños, relatos raros. Ese personaje donde usted, no, el que lo estaba mencionando ahorita, necesito que me vuelva la plata. Y la respuesta del personaje es, no, mira, tú tienes una energía muy negativa, tienes una aura púrpura que me está indicando que estás muy cargado. O sea, como que no le va a responder, pero no es que sea incoherente, pero sí más bien es como el habla, es como más bien extraño. Por eso es que estamos hablando que son disgresivos. Obviamente, pues ya mencioné algo de esto y es que pueden llegar a tener ideación paranoide relacionada con la misma creencia, ¿cierto? Que es que esa otra persona está influenciada por el enemigo, es que tiene malas energías y demás y que por eso es que me quiere dañar. Bueno, eso puede presentarse por ese lado. Y son pues obviamente considerados como algo, como personas extrañas, que también en su manera de vestir pueden ser raros, ¿cierto? Que no se visten adecuadamente, no es que adecuadamente, sino de acuerdo a las normas sociales y por eso pueden ser percibidos como personas extrañas o raras. En términos de causas, pues ya lo he mencionado 3 veces, en términos biológicos, nada que hacer. Estos diagnósticos comparten la misma carga biológica y genética que la esquizofrenia, por eso es que se menciona, de hecho algunos se arriesgan a plantear que hasta puede ser un fenotipo de la esquizofrenia, que este tema de trastorno de personalidad esquizotípica es una manera en que se manifiesta la esquizofrenia y es un subtipo. Pues no sé, yo no estoy tan de acuerdo con eso, pero se plantea también. Algunos plantean daño en el hemisferio izquierdo, que es algo más bien general, no es algo tan específico, eso aplica para un montón de diagnósticos. Algunos también plantean ventrículos cerebrales agrandados, entonces pues nada, o sea, si se dan cuenta, esas características en términos biológicos realmente no es muy claro, sino sabemos que tiene una carga genética importante, de eso sí estamos seguros. O sea, esto tiende a ocurrir en familias, ¿sí? O sea, es raro que una persona con ansiedad termine desarrollando un problema de estos, es casi imposible. Usualmente lo que vamos a encontrar es que la persona tiene evidencias de este diagnóstico. Pero en términos biológicos se dan cuenta que estos 3, pues hermanos, son datos más bien generales, no hay mucha evidencia precisa, concisa con respecto a por qué se genera este diagnóstico en particular. En términos de tratamiento, pues infortunadamente tenemos un pronóstico reservado, no hay mucha evidencia de tratamientos que sean muy funcionales. ¿Se puede presentar depresión? Claro que sí. Ellos, como les digo, están conectados a la realidad, perciben además de eso la crítica y el rechazo de los demás, entonces eventualmente también se pueden deprimir derivado de ese rechazo y de ese malestar. El tratamiento se focaliza, por supuesto, en habilidades sociales, en que la persona aprenda a relacionarse con otros sin que intervenga su creencia mágica y demás. Por ejemplo, con algunos personajes me ha tocado hablar que son muy creyentes y que aprendan a relacionarse con otros sin mencionar el tema de su religión, sin mencionar el tema de lo que creen o no. Relacionarse con los demás sin mencionar esos temas. Y algunos plantean pues que el uso de medicamento y el medicamento son los mismos antipsicóticos que se utiliza para esquizofrenia. En términos de estadísticos, para ir cerrando, pues nos encontramos que en general este diagnóstico se observa aproximadamente en el 3% de la población, que eso lo plantea el DSM-5, que no es mucha población y la verdad es que, como les decía, pues muchos de estos diagnósticos, pues hermanos, estos personajes funcionan, ¿sí? O sea, no necesariamente los vamos a encontrar en clínicas psiquiátricas, a menos que este personaje ya se pase la esquizofrenia, ahí es cuando va a la clínica psiquiátrica, pero de lo contrario, este es un personaje que puede también funcionar y pues puede tener trabajo, ¿no? Pues en todo este tema en todo lo que ustedes ven del equeco y del indio amazónico y de toda esta cultura y toda esta economía derivada de todo este tema de clarividencia y demás, pues obviamente ahí nos vamos a encontrar muchos de esos personajes y por eso es que no es tan usual, ¿cierto? No es tan usual. Entonces, chicos, este fue nuestro tema de trastorno de personalidad grupo A, raros o excéntricos. Recuerden que fueron estos 3. Ese tema de los escalones también implica el tema de gravedad. Entre más altos los escalones, más disfuncionales. Estos tienden a ser un poquito más disfuncionales que los esquizoides y los esquizoides un poquito más disfuncionales que los paranoides. O sea, de todo este grupo, los que tienden a funcionar mejor en sociedad son los paranoides. Listo, yo creo que este sería nuestro tema para el día de hoy. Cualquier duda, cualquier pregunta, por favor no duden hacerla, en mi caso en particular, en el foro, o si no también en las clases sincrónicas, cuando nos encontremos persona a persona. Y también, pues, obviamente si les gusta o les interesa el uso del tema de las diapositivas,
Pues espero que les haya parecido útil en este tema en particular. ¿Listo, chicos? Espero estén muy bien y estén seguros durante esta cuarentena. Chao.